el nombre de ella es justamente sarcómero. Sarco de músculo, mero de unidad. Polímero quiere decir un conjunto de unidades. Sarcómero es la unidad mínima funcional del tejido muscular. Entonces, ¿el sarcómero qué es? Es una parte de la fibra muscular que va desde un disco Z hasta otro disco Z. Y es la mínima porción de tejido muscular capaz de producir contracción. Menos no y más sí en todos los casos. Ese sarcómero, que se ha visto que es desde una línea Z hasta la otra línea Z, es capaz de producir la contracción y es lo que vamos a ver cómo se produce esa contracción. En la estructura, en la ultraestructura de este músculo, de estas fibras, se ven una serie de rayitas. Esas rayas, que en los dibujos, obviamente que es un plano, un corte transversal, no es un corte de esta forma que le veríamos todo lleno de puntitos, sino a través para ver estas rayas que son las fibrillas, son los filamentos. Vamos a encontrar dos tipos de filamentos, unos se llaman gruesos y otros se llaman finos. Los filamentos finos, que no sé si se alcanza a ver, tenemos otras diapositivas mejores, los filamentos finos están primero, luego el filamento grueso y se intercalan uno y otro, un grueso, un fino, un grueso y un fino. Los finos parten de la línea Z y terminan a una determinada altura. Los filamentos gruesos estarían como suspendidos entre los filamentos delgados. Entonces, hay dos zonas donde están superpuestos el delgado y el fino, que serían estas bandas, que simplemente por un tema de densidad hace que se vea más oscuro. Entonces, sabiendo simplemente esto, podríamos ya advertir distinto tipo de tonalidades o por lo tanto de bandas en una fibra muscular o en un sarcómero. Hemos dicho que hay dos fibras, delgadas y gruesas. Donde hay solo delgadas tendremos una intensidad de color. Donde están las dos, más oscura. Donde solo están las gruesas, menos oscura, pero más oscura que donde están las delgadas solas. Y el disco Z que se ve justamente como un zigzag, como una Z. Entonces, ahí que me alejo lo veo mejor. En una fibrilla vamos a ver bandas oscuras, bandas claras, que deben, entonces, si les hago la pregunta, ¿a qué se deben las estrías o la presencia de bandas de diferentes colores? Es a la disposición u organización de esos filamentos gruesos y finos. ¿Por qué se ve más claro o más oscuro? Por la disposición de los filamentos finos y los gruesos, que están intercalados, el delgado primero, el grueso después, formando una densidad diferente que hace que se observen bandas oscuras y claras de acuerdo a la cantidad de filamentos que posee. Volvemos a ver otra foto con lo mismo. ¿Cómo se llamaba la membrana que recubre la fibra muscular? Sarcolema. Esto que está en verde, que es el retículo endoplásmico liso de cualquier célula, ¿cómo se llama en este? Sarcoplásmico. Que hace unas vesículas, unas cisternas terminales, como unos ensanchamientos. Por el medio se invaginaba la membrana celular y formaba esto que se llamaba
el túbulo T es la invaginación y la tríada son las dos cisternas de ambos lados. ¿Por qué es tan importante ese túbulo T y esa tríada? Porque el impulso nervioso viene por el túbulo T, por la membrana, por lo tanto se mete dentro entre medio de las dos cisternas. Lo que hace la electricidad o el impulso nervioso es alterar o aumentar la permeabilidad de las cisternas, que hace que el calcio que están ahí adentro pasen a la fibra muscular y produzca el efecto de la contracción. La contracción muscular se hace solamente por presencia de calcio. Cuando hay un aumento de la cantidad de calcio, se produce lo que se llama una tetania, una contracción permanente. Si ustedes hacen una prueba, incluso de poner, por ejemplo, para tomar la presión, el aparato que ajusta, le quitan un poco la circulación y van a ver que el brazo se pone en mano de ginecólogo, que le llaman, que se pone en una posición como que se contrae. Es una manera también de saber si tiene alto o no el calcio la persona. Entonces, ¿por qué son importantes esta triada? Porque es la que permite la salida del calcio que está en las cisternas del retículo sarcoplásmico y pasa o alcanza las fibras musculares para permitir la contracción. Aquí vemos de nuevo la fibra muscular, que se le observan las distintas bandas y en detalle el nombre que reciben cada una de esas bandas. Estaban formadas por dos tipos de filamentos, entonces delgados, que aquí ya tenemos el nombre, que es actina, que también tiene troponina y tropomiosina, y las bandas gruesas, que aquí están con naranja, que se llaman miosinas. Desde la línea Z hasta la otra línea Z se llamaba sarcómero. ¿Qué era un sarcómero? La mínima unidad contráctil o la unidad monomérica del músculo. En los lugares donde había doble unión era más gruesa. Desde el comienzo hasta el final de estos lugares que tienen los dos filamentos se llama banda A. El espacio que va entre la finalización de la banda A hasta el inicio de la otra banda A se llama banda I. Y en el medio de una banda I está una línea Z o disco Z. Pero el sarcómero va desde la línea Z hasta la otra línea Z. O sea que tiene la mitad de una banda I, más una banda A completa. Ahora vamos a ver que además a esta del medio le llaman H. La línea Z hasta la otra línea Z, el sarcómero, la banda A sería desde este extremo hasta este otro extremo. Desde la unión de los dos filamentos hasta el otro, es como si estuviera suspendido las bandas de miosina o los filamentos gruesos. ¿Cómo se produce la contracción? La contracción en los músculos no hay un achicamiento de nada, sino hay un desplazamiento. Las bandas o los filamentos finos se desplazan sobre los filamentos gruesos y de esa manera se acorta la fibra muscular o el músculo. Aquí tenemos un ejemplo de una banda en relajación y una en contracción. Si ha habido un desplazamiento de las bandas verdes, en este caso, sobre las gruesas que están en azules, ¿qué banda es la que se ha achicado o desaparecido? La banda I. Y la banda H, que era el medio donde había solo los filamentos gruesos, también se ha reducido. Se ha reducido, o sea, ha desaparecido porque no se ve, pero la distancia o lo que es la banda A, ¿qué les parece que ha pasado? El filamento grueso va desde este extremo hasta este otro.
La delgada, la fibra delgada, se desplaza sobre la gruesa. La banda I desaparece. La banda H desaparece. ¿Qué le pasa a la banda A? Sigue igual. Llamándole banda a la distancia que hay entre el comienzo de un filamento grueso hasta el final del otro filamento grueso. Esa distancia sigue siendo la misma. Los que se han desplazado son los filamentos finos o delgados sobre los gruesos, pero la distancia sigue siendo la misma. La contracción en el músculo es un sistema de desplazamiento, no de acortamiento. Entonces, eso que les he dicho recién, lo tenemos resumido ahí, es la banda A, que es los filamentos de miosina, que son los de adentro, solapados con los de actina. Ahí les he puesto anisotrópicas, porque es una característica que con luz polarizada tienen y se llaman bandas anisotrópicas. No sé si se acuerdan, cuando hemos visto tinciones, las bandas anisotrópicas eran aquellas que con la luz polarizada hacían girar el haz de luz. El haz de la luz polarizada, de paso repasamos, acuérdense que la luz tiene como distintos sentidos desde la luz. Se utiliza la polarización de la luz para que tenga una sola dirección el haz de luz. Cuando se hace incidir ese haz de luz polarizada sobre estas bandas A, si son anisotrópicas, desvían la luz. Entonces lo que se ve es un cambio de la polaridad. Cuando no la desvía se llaman isotrópicas, que ahora vamos a ver cuáles son así. La banda I entonces es solamente filamento de actina con el disco Z en el medio. Y con respecto a la forma como se tiñen con la luz polarizada, no modifican el haz de luz, por lo tanto son isotrópicas. Que a veces es una característica importante para saber a los que después harían, a los que se encargan de hacer la parte de anatomía patológica para poder identificarlas en una coloración. Y la banda H son los filamentos gruesos solos, sin el solapamiento de las bandas delgadas. Entonces, en una contracción, repetimos, de las fibras musculares, desaparece la banda H y desaparece o se acorta, de acuerdo a la distancia o a la contracción que se produzca, las bandas I. ¿Cuánto pueden desplazarse esas bandas delgadas sobre las bandas, sobre los filamentos gruesos? Hasta que se unan estas dos líneas. Teóricamente, la unión es el límite de la contracción, pero dicen que una persona muy entrenada puede incluso solapar esas dos fibras delgadas, si está muy entrenado, pero si no está muy entrenado, produce la ruptura y es el desgarro. Y si no, es el más canchero del gimnasio. Bueno, aquí tienen entonces una coloración como se ve a un microscopio y a qué representan estas sombras. Si yo les señalo en un dibujo, ustedes podrían perfectamente decirme qué es cada cosa. Entonces, en un espacio blanco claro, la línea del medio son los discos o línea Z. En el espacio oscuro, el espacio claro es la banda H. Si la veo la banda H y veo las líneas Z, yo les puedo preguntar, ¿este músculo está contraído o está relajado? Está relajado. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo son cada uno de estos filamentos. Hemos dicho que hay filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos gruesos están en el medio de dos finos. El grueso se llama miosina. ¿Cómo está formada esta miosina? Son múltiples moléculas, como todo compuesto químico. Esas múltiples moléculas se llaman cada una
miosina, aproximadamente 200 o más. Estas moléculas forman dos cadenas que se enrollan, como el dibujito que vemos aquí. Cada una de las cadenas se llaman meromiosina pesada. La forma como se enrolla es una doble hélice. En el extremo vemos como una cola de la molécula que tiene una forma como de cabeza. Y sobre ese extremo se enrollan, dos en cada una, cadenas más ligeras o livianas o pequeñas de lo que se llama meromiosina liviana. Entonces, ¿cómo está formada una fibra gruesa de miosina? Dos cadenas pesadas en hélice, cuatro cadenas livianas sobre la cola de la miosina en su extremo. Ese extremo, que está como separado de la hélice, forma una cabeza. Ese conjunto de la cabeza con este brazo, o cuello también le podría llamar por la estructura, forma lo que se llama el brazo flexible, que ahora vamos a ver la importancia que tiene ese brazo en la producción de la contracción del músculo. Este brazo con la cabeza son los que forman el puente cruzado que toca al filamento delgado para producir la contracción. Esta cabeza de la miosina es la que tiene la función ATPasa que permite que se produzca la contracción. Ustedes saben que todo lo que se mueve en el organismo necesita como fuente de energía el ATP. La enzima que permite romper esa unión de ATP liberando un fósforo para que se forme ADP y se utilice esa energía es la ATPasa. Estas cabezas tienen esa actividad, esa enzima que se llama ATPasa. Estas eran las gruesas, ahora nos quedan las finas. Las finas son mayoritariamente actina, por eso uno en general dice las fibras finas son de actina, las gruesas son de miosina. Pero también hay otras dos componentes que son la troponina y la tropomiosina. Aquí necesitamos saber los nombres con cierta precisión para que sepamos de qué estamos hablando. La actina es como un collar de cuentas, de perlas, donde cada una de las unidades de ese collar se llaman actina C. Y al conjunto o al collar formado se le llama actina F. Es nomenclatura, eso no tiene una explicación. Perdón. G es la individual y F es el conjunto. La forma como se acomoda esa actina es también una doble hélice. Se va como formando, enrollando. En ese enrollamiento hay un lugar donde deja un sitio que es para que interactúe, roce, se pegue la miosina. Se llama el sitio activo de la miosina. Aquí en el dibujo, lo celeste es la actina. Como ya está formando una doble hélice, sería la actina F. La forma, como se va enrollando como una doble hélice, en el medio de la unión se acomoda la que se llama troponina. Tropomiosina, perdón. Esta.
y tenemos otra más que es la troponina.